Hola a todos, sean bienvenidos a una lección más de Ven, sígueme en el canal Sigue a Cristo. Hoy estudiaremos juntos el libro de Job. Nos enfocaremos en los capítulos que nos recomienda el manual de Ven, sígueme. La clase pasada estudiamos el libro de Esther. Hoy vamos a retroceder el tiempo, vamos a retroceder aproximadamente 1000 años hacia atrás. El libro de Job se ubica en la tierra de Uz. La tierra de Uz no era parte de la tierra de Israel, es decir, Job no era israelita. Era una persona que no pertenecía al pueblo del convenio y, sin embargo, vamos a ver acerca de la fidelidad y la obediencia de este gran hombre. Además, Job, como les mencioné hace un momento, se desarrolla, según los académicos, en la época de los patriarcas, es decir, en la época de Abraham. Pudo haber sido contemporáneo con el profeta Abraham, con Isaac o con Jacob. ¿Por qué? Porque cuando se describe en el libro a Job, se le describe que vive muchos años, al igual como en esta época patriarcal, se dice que se describe sus riquezas en función de sus posesiones, en función de su ganado, y también porque él va a realizar sacrificios. No se menciona el templo y no hay todavía una centralización o una adoración que se centra solamente en el templo. Así que el autor de forma intencional no nos menciona la época. Sin embargo, como les dije, se cree que era en esta época de los patriarcas. El autor lo hace de forma intencional porque él quiere que este mensaje sea para toda época. Es decir, para todas las personas, porque vamos a ver que el libro de Job se va a centrar en el sufrimiento del ser humano. Él va a preguntar por qué una persona, siendo justa, obediente a Dios, sufre. Además, algunos autores han atribuido este libro a Moisés. Sin embargo, la mayoría de académicos menciona que su autor es desconocido. Ahora, en nuestras Biblias actuales vamos a notar que el libro de Job está en una sección en nuestras Biblias que se conoce como los libros poéticos o los libros sapiensales, junto con Eclesiastés, junto con Proverbios y otros libros. Esto es así porque la mayor parte del libro de Job fue escrita en poesía hebrea, y es un libro sapiensal porque el autor va a tocar temas con respecto a la sabiduría, temas que tienen que ver con nuestra existencia. El autor de Job se va a enfocar exclusivamente en el sufrimiento del ser humano y la relación que tiene este sufrimiento con Dios. Y por último, como introducción, muchos han considerado que este personaje Job es un personaje ficticio, es decir, no es un personaje real, un personaje histórico. Esto lo creen así porque piensan que el autor, debido a que ha escrito en una poesía hebrea, entonces dice, el autor de Job tiene que haber sido creado por la imaginación de un autor para enseñar una lección. Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, que tanto Ezequiel como Santiago mencionan a Job. Y para nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también tenemos la revelación de José Smith. Cuando él en la cárcel de Liberty, en medio de dificultades y tribulación, el Señor le contesta y le menciona a Job como un modelo de persona paciente y de fe en medio del sufrimiento. No podemos negar la existencia solamente porque el libro sea poético. Es como si en este momento hiciéramos una obra, una obra musical o escribiéramos una obra en poesía que representara la primera visión. Ahora, eso no significa que porque usamos esos géneros, la primera visión y José Smith como personajes históricos no hayan existido, sino que es la forma en que el autor lo quiere expresar. Y de forma similar, el hecho de que en el libro de Job haya relatos que no hay que tomarlos de forma literal, y hay que aceptar que es un libro que está escrito en poesía, esto no invalida que Job no haya existido en realidad. Bien, con esta introducción vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Job. El libro de Job comienza presentando a Job como un hombre perfecto. La palabra perfecto se puede traducir como una persona que es completa, una persona íntegra, una persona que era intachable ante Dios. Es una persona que se mantenía siempre fiel al Señor. El versículo 2 menciona que tenía 10 hijos y en el versículo 5 dice que después de que ellos hacían sus banquetes, Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. ¿Y por qué lo hacía? Porque Job en su corazón decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. No solamente era un gran hombre, sino que también era un gran padre y un gran hijo. Y eso es un ejemplo para nosotros como padres actualmente, que hay que estar preocupados por el bienestar espiritual de nuestros hijos como Job. Así que bueno, ya sabemos entonces que Job es una persona rica. El autor lo describe más rico que el profeta Abraham. Imagínense, tenemos un hombre rico y un hombre que es fiel a Dios. Sabemos que Cristo dijo que para una persona que es rica es muy difícil heredar el reino celestial. No importaba la riqueza que tuviera. Él, aún así, era fiel a Dios. Era un excelente padre. En Job 31, por ejemplo, también se menciona que él era una buena persona, porque no solamente se preocupaba por el bienestar de su familia, sino que también ayudaba a los huérfanos, ayudaba a la viuda, a aquellos que necesitaban.
y también la gente le pedía consejos y él daba consejo. Era un gran hombre. Y todo eso uno lo va aprendiendo a medida que lee el libro de Job. Pero con estas descripciones tenemos a un hombre ejemplar. Un hombre, como dice la Escritura, un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Así que después de que el autor hace esta presentación de este hombre Job, vamos a ver que el autor va a cambiar de escenario, porque se va a ir a la corte celestial. El escenario va a cambiar desde la tierra al cielo. Y aquí se va a mencionar un consejo celestial. Dice el versículo 6, y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dice que Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le responde, en el versículo 10 le dice, ¿no le has levantado tú una valla a él, y a su casa y a todo lo que él tiene alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero le dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. En resumen, Satanás le está diciendo, él te obedece porque tú le has bendecido mucho. ¿Cómo no te va a obedecer si le has dado tanto? Pero si tú le quitas todo lo que tiene, él te va a maldecir. Es lo que está diciendo Satanás. Entonces Dios le responde, Jehová le responde, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y dice, y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, si ustedes van para la ayuda para las escrituras del Antiguo Testamento, que yo les recomiendo que siempre lo lean para que les pueda ayudar un poco más a su estudio, menciona con respecto a este suceso. Recuerden, estamos en el libro de Job, está escrito en un lenguaje poético. Entonces, uno se puede preguntar, ¿lo que acaba de describir el autor en este momento es real o es solamente una representación? El manual dice lo siguiente, es probable que las conversaciones entre Jehová y Satanás en el libro de Job no describa una interacción real entre ellos. Esas conversaciones se entienden mejor como una manera poética de expresar la función de Satanás como nuestro adversario. La palabra hebrea traducida como Satán significa adversario o acusador. Al leer este relato, es importante recordar que Dios tiene poder sobre Satanás. Dios solo hace aquello que es para el beneficio de sus hijos. Así que según el manual de la Iglesia, y no solamente el manual de la Iglesia, sino los principales académicos señalan que esta es una representación, no es algo real, no hay que leerlo como algo literal. El autor está describiendo lo que sucede en la corte celestial, porque vamos a ver que el libro de Job se desarrolla en cortes. Porque en ese entonces, en la época donde vivía Job, era muy común que la gente creyera en este llamado concilio divino, un concilio donde Dios preside sobre un consejo. Así que el autor está describiendo de forma poética cómo es que Satanás entra y se presenta ante Dios. Ahora, la palabra Satanás aquí, que se traduce en español así como Satanás, en hebreo dice Hasatán, y la palabra Hasatán significa acusador. Lo que está describiendo es que en esta corte celestial hay una persona que asume ese rol de acusador. Por ejemplo, en una versión de la Biblia dice lo siguiente, el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. ¿Por qué? Porque es muy normal sobre todo, por ejemplo, en la Septuaginta, que cuando se refiere a hijos de Dios, siempre este término lo traducen como ángeles. Entonces, ellos dicen, está la corte, aquí hay ángeles o aquí están los hijos de Dios, y un hijo de Dios o un ángel asume esa función de acusador. Estamos en una corte, el autor quiere representar una corte. Así que después de esta descripción, que es en una corte celestial o en el concilio divino, vamos a ver que nuevamente el autor nos va a trasladar aquí en la tierra. Job va a estar aquí, tranquilo, disfrutando de lo que él tenía, pero de pronto va a recibir noticias muy malas. Van a venir un siervo, luego otro siervo, van a venir 4 siervos, y sus siervos les van a dar malas noticias. Va a perder sus propiedades, va a perder su casa, pero lo que más le va a doler es que él va a perder a sus hijos. Uno de sus siervos le va a decir en el versículo 19, un gran viento vino y cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente yo escapé. Todos van a decir lo mismo, solamente yo escapé, solamente los siervos que traen estas malas noticias van a escapar. Entonces cuando Job ve que todo lo que tiene lo ha perdido en un instante, por así decirlo, dice que Job va a rasgar su manto, se va a rapar la cabeza y se va a postrar en la tierra y va a adorarlo. Y dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. El acusador, o Satanás, había dicho que si él quitaba todo lo que tenía Job, él lo iba a maldecir. Sin embargo, Job, a pesar de que perdió todo, perdió a sus hijos, él no maldijo a Dios, sino que él bendijo a Dios. De este capítulo nosotros podemos preguntarnos si en realidad nosotros, en medio de las aflicciones, podemos actuar como Job. En medio de nuestras aflicciones confiamos en Dios y no actuamos como quisiera que actuáramos el ángel acusador o Satanás o el adversario. Él desea que nosotros culpemos a Dios, maldigamos a Dios. Pero aquí vemos que Job no lo hace. Y la otra pregunta, la pregunta que está planteando aquí el adversario ¿es posible amar a Dios, obedecer a Dios, si nosotros no recibimos bendiciones? Lo que Satanás estaba diciendo es que Job le obedecía porque Dios lo bendecía. Y a veces en nuestra vida puede suceder eso. ¿Qué pasa si en este momento Dios no nos bendice? ¿Nosotros saldríamos o abandonaríamos nuestros convenios? La pregunta es, ¿estamos en la senda de los convenios solamente porque vemos las bendiciones de Dios? ¿Y qué sucedería si en este momento esas bendiciones Dios las quita? Nosotros seríamos como Job y podremos decir con esa fe, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Ahora, regresando al consejo celestial, el hecho de que esta corte, que se representa de forma poética, no sea literal, lo que sí demuestra es que todo lo que Satanás hace es porque Dios lo permite. El mal, los acusadores no son más poderosos que Jehová. Jehová gobierna todas las cosas. Por ejemplo, en Lucas nosotros leemos que Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y en el libro de Mormón, cuando vino Cristo aquí en las Américas, él también dijo lo siguiente, debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como trigo. Hay una lucha real invisible. Job no lo sabe. Job ha perdido todo, pero no sabe lo que ha sucedido en la corte celestial. Él desconoce lo que ha sucedido en el cielo, al igual como nosotros desconocemos el plan de Dios y la mente de Dios y lo que sucede en el cielo cuando nosotros somos afligidos, con pruebas, con aflicciones, con sufrimiento. Y nosotros no podemos saberlo, como Job no lo sabía. Pero lo que sí sabemos es que el Señor no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Y que Dios ha dicho que si nosotros oramos, Él nos va a librar de la tentación. Satanás desea zarandearos como trigo. Al igual como quería que Job cayera y maldijera a Dios, Satanás aún sigue queriendo lo mismo para nosotros. Hay una lucha invisible, una lucha que es real. Y en esta lucha, Satanás quiere que nosotros seamos miserables. Y Dios está invitándonos a que nosotros estemos con Él. Y si hay sufrimientos, si hay tentaciones, es porque Dios permite a Satanás, porque está dentro de su plan. Y cuando sufrimos, a pesar de que somos justos y fieles, no es porque Dios no tenga poder. Es porque dentro de su sabiduría, Dios así lo considera. Y Dios así lo permite. El autor lo está escribiendo obviamente en forma poética. No es que Satanás entre los cielos, entre una y otra vez. No, el autor solamente está describiendo que Satanás no puede hacer más allá de los límites que Dios le imponga. Porque Dios es más poderoso. Entonces vamos a ver que después de eso, otra vez vamos a regresar a la corte celestial. Dice, y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás, que en hebreo dice Hasatán, el acusador, el ángel acusador, dice, vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y otra vez viene la misma pregunta y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Como si Satanás fuera y tuviera todo el poder de la tierra, ¿no? Pero nuevamente Dios le va a decir, tú no tienes todo el poder, porque mira, tienes a Job ahí. Tú dijiste que me iba a maldecir y no pasó eso. Le quité todo y no me maldijo. Y Satanás respondió a Jehová y dijo, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, si tú atacas su vida, si tú haces que tenga una enfermedad, algo que le dañe a sí mismo, él dice en el versículo 5, verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Otra vez tenemos otra descripción, otra vez el acusador está ante Jehová. Y Dios le va a permitir al acusador. Nuevamente dice, y Jehová dijo a Satanás, y aquí, él está en tus manos, pero guarda su vida. Así que, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo este acusador? Dice que él mandó una sarna maligna.
No sabemos qué enfermedad tuvo Job. Algunos dicen que era una lepra muy severa, otras dicen que era elefantiasis, pero sea lo que sea, era una enfermedad grave. Era tan grande el dolor que sentía que agarraba un pedazo de cerámica, de teja, y con eso se rascaba. Y dice no solamente eso, que estaba sentado en medio de ceniza. Entonces, dice que viene su esposa, pero ella le va a decir, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí vemos que esta mujer está haciendo lo que Satanás quiere. Y a veces eso pasa. A veces la oposición viene a veces de las personas que más nos aman o quizás de las personas que nosotros esperamos el mejor consejo. Lo mismo pasó, por ejemplo, cuando Jesucristo mencionó a sus discípulos que él tenía que ser muerto. Y Pedro dijo no, ¿y qué le dijo Jesucristo? Vete de aquí, Satanás, porque él sentía que Satanás, es decir, su propósito de Satanás estaba usándola a Pedro como instrumento. Pedro obviamente no quería que muera el maestro. Y algunos dicen, no, es que la esposa como ve a Job que está sufriendo, le dice, maldice a Dios para que te mueras, para que no sufra. Pero no importa la razón. Lo importante es que su esposa está haciendo lo que Satanás espera que haga Job. Es decir, que maldiga a Dios. ¿Y qué le dice Job? Le dice, estás hablando como las mujeres fatuas. Y le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es una poderosa pregunta que podemos hacernos nosotros también en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tribulaciones y aflicciones. Y luego dijo, en todo esto no pecó Job con sus labios. Porque aquí nuevamente vemos que a pesar de eso Job no maldice a Dios. Job no maldice a Dios. Vamos a ver en el siguiente capítulo que va a maldecir el día de su nacimiento, pero no va a maldecir a Dios. El hombre natural, en medio de las pruebas, siempre quiere culpar a alguien, siempre busca un culpable. Y es natural que el hombre quiera desconfiar de Dios o quiera maldecir a Dios, que es lo que Satanás desea. Y muchas veces nos envía personas. A veces puede ser, como en el caso de Job, puede ser la esposa, puede ser algún familiar, algún amigo. No importa cuán bien intencionadas sean sus consejos, si están en contra de obedecer a Dios, de seguirle y de amarle, nosotros no debemos aceptar esos consejos, sino que debemos mantenernos firmes como Job. Dice el versículo 11 que vinieron 3 amigos que se llaman Elifaz, Bildad y Zofar. Y dice que cuando ellos vinieron, no lo reconocieron a Job. Y dice que lloraron a gritos. Versículo 13. Así se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Vamos a ver que lo mejor que van a hacer ellos es guardar silencio, porque cuando comiencen a abrir sus bocas, lo único que van a hacer es lo que no debemos hacer nosotros. En este libro vamos a aprender las cosas que tenemos que hacer al momento de ministrar, como aquellas cosas que no tenemos que hacer. Muchas veces, cuando las personas necesitan ese apoyo, cuando nosotros estamos ministrando, cumpliendo nuestro convenio bautismal, muchas veces vamos a sentir que es mejor guardar silencio, es mejor escucharlos. Muchas personas solamente a veces quieren ser escuchadas, quieren sentir que hay alguien allí, quieren sentir nuestro amor. Y esto es lo mejor que van a hacer estos tres amigos, porque vamos a ver que luego cuando abran sus bocas ellos van a juzgar. Y eso es lo que no tenemos que hacer en nuestra ministración. Nosotros no vamos a ministrar para juzgar, para condenar, sino que nosotros vamos a ser los instrumentos del Señor, invitando a que vengan a Cristo, invitándolos a que se arrepientan, invitándoles a que confíen en Él, que tengan una relación con Él, no con nosotros, sino que ellos restablezcan su relación con Dios. Así que en medio de nuestra administración hay que tener mucho cuidado de no ser como los amigos de Job, que vamos a ver que juzgan, y no estamos para eso. Nuestra administración es consolar, llorar con ellos, invitarlos a que vengan a Cristo. Y muchas veces guardar silencio es muy importante. Porque cuando guardamos y escuchamos verdaderamente al otro, el Espíritu Santo nos dice y nos ilumina y nos indica qué tenemos que decir, qué tenemos que enseñar, qué tenemos que testificar. Capítulo 3 vamos a ver que Job va a maldecir, pero no maldice a Dios, va a maldecir el día que nació. El versículo 11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Versículo 13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Tan grande era el dolor que él decía, Dios, si tú me hiciste nacer para sufrir ahora tanto, yo maldigo el día en que nací. Yo maldigo ese día. No estoy maldiciendo a Dios, pero yo digo, preferiría no haber nacido. Y luego en el versículo 20 dice, ¿por qué se da luz al que sufre?
y vida a los de ánimo amargado. Es decir, Job se pregunta, ¿por qué esas personas que sufren, por qué Dios tú les das vida? Y a los que esperan la muerte, pero no les llega, aunque la buscan más que a tesoros. Hay muchas personas que sufren, muchas personas que como Job anhelan la muerte y se preguntan, ¿por qué nací? Mejor sería no haber nacido. Pero hay sufrimiento y Job tiene una pregunta en este momento, porque él, siendo una persona justo, ha perdido a sus 10 hijos, ha perdido todo y está abriendo su corazón. Está haciendo lo que en la literatura hebrea se llama lamentación. La lamentación es hablar con Dios, pero no murmurar contra Dios. Job está aquí expresando los sentimientos más dolorosos, sus preguntas más dolorosas a Dios, pero no le está maldiciendo, no está maldiciendo ni murmurando contra Dios. Así que la lamentación lo vamos a estudiar y lo vamos a hablar un poquito más en el libro conocido como Lamentaciones. Dios no exige que ocultemos nuestro dolor. Dios no exige personas que no sientan. Dios no desea eso, porque aún el profeta Enoc vio a Dios llorar y entendió que Dios es afectado, no como enseña el teísmo clásico, en la seidad de Dios, donde dicen que Dios es impasible, que no tiene, que nada lo altera a él, que nada cambia en él, porque si cambia algo en él sería mutable, y Dios es inmutable, porque está basado en una teología que es neoplatónica. Pero el Dios que enseña la restauración, la iglesia restaurada, es un Dios que sufre con nosotros, es un Dios que condesciende con nosotros, es un Dios que el profeta Enoc lo vio llorar. Y Job preguntó, ¿por qué lloras? Y al igual como Dios, nuestro Padre, llora, al igual como los cielos lloran con Él, Él también desea escuchar nuestro dolor. Eso es la lamentación, es orar. Dios en nuestras oraciones quiere escuchar nuestro dolor. Quiere que nosotros nos abramos y que en esa lamentación, a pesar de los sentimientos que tenemos, sigamos confiando en Él. Sigamos confiando que Él nos escucha. Y este libro de Job, vamos a ver que el autor desarrolla en distintas cortes. Vamos a ver que en el capítulo 1 y 2 vimos la corte celestial, vimos a Jehová, vimos a este acusador, a este Satanás, a Hasatán. Y hemos visto en el 3 que Job se comienza a lamentar. Sus amigos están en silencio. Ahorita le van a responder a Job. Y aquí vamos a ver una corte terrenal, porque sus amigos van a asumir el rol de acusador. Le van a acusar. Y Job va a ser el acusado y él va a tener que demostrar su inocencia. Y luego, en los últimos capítulos, del 38 al 41, vamos a ver que se va a trasladar otra vez de la corte terrenal a la corte celestial. Pero en este momento, en esa corte celestial, va a hablar Jehová como juez. Porque Job le va a llevar su caso al cielo. Entender este panorama nos va a permitir entender un poquito más el lenguaje del libro de Job. Más allá de la poesía hebrea, más allá de las figuras, de los paralelismos y todo lo demás, y más allá de quiasmos que también presentan este libro, más allá de todo eso, este libro refleja las distintas cortes, la corte en el cielo, la corte terrenal por parte de los amigos que acusan a Job aún a pesar de que él fue justo, y la corte en el cielo cuando Dios va a hablar como juez, y le va a decir a Job, y le va a hacer más de 70 preguntas, porque él le presentó una demanda. Y ahora vamos a ver algunas diapositivas donde vamos a ver cómo se desarrolla esta conversación. Les invito a que ustedes lo puedan leer. Nos vamos a enfocar más, obviamente, en los capítulos que nos recomienda el manual de Ven, Sígueme. Pero vamos a ver que del 4 al 5, Elifaz va a hablar. Job le va a contestar. Luego el segundo amigo va a hablar. Job le va a contestar. Pero es muy importante conocer el pensamiento que tenía Job y el pensamiento que tenían sus amigos. Job y sus amigos parten de un mismo pensamiento. Piensan lo mismo, que Dios es un Dios que retribuye. Así como está expresando Deuteronomio. Entonces ellos creían en una forma de retribución. Si tú eras justo, Dios te bendecía. Si no eras justo, Dios te iba a oprimir, te iba a castigar. Entonces, los amigos de Job tienen esta creencia, Job también. Los amigos de Job dicen Job está sufriendo, por lo tanto él es culpable, él tiene que haber pecado. Y si no reconoce su pecado es porque es orgulloso, pero él tiene que haber pecado. Ahora, cuando lo vieron que su sufrimiento era muy grande. Por lo tanto, en su mente dicen, Dios le está castigando porque él cometió un gran pecado. Y le van a decir a Job, arrepiéntete. Ese es su marco interpretativo. Ahora Job dice, yo creo lo mismo. Creo que también Dios bendice al que es justo. Pero Job está en una ambivalencia. Él está como en una disonancia cognitiva. Porque él dice, a ver, Dios es justo, pero yo estoy sufriendo. Y si Dios es justo, yo no debería estar sufriendo. Yo debería seguir prosperando. Entonces Job dice lo siguiente, bien el sistema está mal. Es decir, bien la forma en que Dios interactúa con el mundo, hay algo malo en él. O bien Dios es injusto. Y vamos a ver esos dos sentimientos.
como dice el manual de Ven, sígueme. Job afirmaba que era recto y se preguntaba si Dios en verdad es justo después de todo. Era su duda, ¿Dios es justo? ¿O hay algo mal? Entendiendo esto vamos a entender el diálogo de los amigos, porque ustedes tienen que pensar como ellos, pensar como Job, pensar como los amigos y ver por qué Job dice, yo soy inocente. Y sus amigos le van a decir, no eres inocente porque estás siendo castigado. La evidencia está muy clara. Así que ahora sí pasemos rápidamente. Elifaz le dice, Dios castiga a los injustos, no a los justos. Si sufres, debe haber un pecado oculto. Arrepiéntate. Job, ¿qué le va a responder? Mi sufrimiento es desproporcionado. Yo no he hecho algo así. Anhelo la muerte. Mis amigos no me consuelan. Porque Job esperaba de sus hermanos ministrantes, de sus amigos, ¿qué espera uno de un amigo actualmente? Consuelo, apoyo. Y sus amigos le están, en lugar de apoyarle, le están acusando. Y Job le dice, muéstrenme en qué pecado. Si ustedes dicen que yo he pecado, que debo arrepentirme, ¿en qué pecado? Luego Bildad, el segundo amigo, le dice, Dios es justo y siempre actúa con rectitud. Si sus amigos creen que Job dice la verdad, por lo tanto, una de las conclusiones sería que Dios no es justo. Y sus amigos no pueden aceptar esa conclusión. Ellos dicen, no, Dios es justo. Por lo tanto, Job, arrepiéntete, le dicen. Y le dice, si tus hijos murieron, fue por su pecado. Busca a Dios y Él te restaurará. Otra vez le dicen, arrepiéntete. Tus hijos murieron porque pecaron. Vamos a ver que el discurso de los amigos va creciendo. Al inicio comienzan muy bien, es decir, invitándolo a que se arrepientan, pero luego ya se van volviendo más severos. Llega un momento donde hasta le crean acusaciones falsas a Job. ¿Todo por qué? Porque ellos querían ganar, ellos querían decir que Dios es justo, por lo tanto Job debe arrepentirse porque ha pecado. Pero Job siempre, en todos estos diálogos, trata de demostrar su inocencia. Job, ¿cómo le responde a Bildad? Reconozco la grandeza de Dios, pero nadie puede contender con él. Aunque soy inocente, no tengo cómo defender mi causa. No puedo defender mi causa. ¿Cómo me puedo presentar ante Dios? Yo sé que soy inocente, dice Job. Zofar le dice, hablas con arrogancia. Es decir, le dice, tú eres muy orgulloso. Una persona orgullosa no reconoce su pecado, oculta su pecado. Y aquí Zofar le dice, tú eres muy orgulloso. Arrepiéntete. Dios te ha castigado menos de lo que mereces. Aquí ya vemos cómo va subiendo el tono de los amigos. Job dice, ustedes no me escuchan. Con ustedes no puedo encontrar mi inocencia. Ya vi que ustedes solamente me vienen a acusar, no me vienen a escuchar. Y si algo nuevamente podemos aprender de nuestra administración es que no vamos a juzgar. Y no vamos con una idea premeditada, no vamos a ganar nosotros, no vamos a imponer nuestras ideas. El que verdaderamente escucha puede cambiar de idea. Estos amigos no quieren escuchar, solamente quieren juzgar. Por eso que Job dice, con ustedes no puedo ser inocente, quiero presentarme ante la corte de Dios, ir directamente ante Dios y demostrar que soy inocente. Vemos el lenguaje de corte, interesante, poderoso en este libro. Así que una vez entendiendo esto, vamos a ver cómo responde Job. Capítulo 13 dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Ustedes solamente están diciendo mentiras, me están culpando a mí de arrogante, de pecador. Todos vosotros sois médicos inútiles. Nadie quiere que nosotros, como ministrantes, nos clasifiquen así. Entonces no tenemos que hacer nada de lo que hacen sus amigos. ¿Quién diera que callaráis del todo? Pues eso sería contado por sabiduría. En otras palabras, Job le dice, si ustedes guardaran silencio, eso sería lo más sabio. Pero cuando abren la boca, dejan de ser sabios, se convierten en insensatos. Y luego en el versículo 15 y 16, me encanta esta escritura. De aquí sale el título de la lección de Ven, sígueme. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él confiaré. Pero defenderé delante de él mis caminos, y él también será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Este es un lenguaje judicial. Entonces, Job, para demostrar su inocencia, le dice a sus amigos, yo estoy dispuesto a presentarme ante Dios, porque yo sé que soy inocente. Porque si fuera impío, tendría miedo de presentarme a Dios. Obviamente, porque un impío no puede presentarse ante Dios porque su misma conciencia le condenaría y sabría que va a morir. Pero Job se demuestra tan firme delante de sus amigos que le dice, yo quiero presentarme ante Dios. Quiero llevar mi caso ante la corte de Dios, porque yo soy inocente. Sé que el impío debe morir, pero yo voy a confiar en Dios. Dice, he aquí, aunque él me matare, aunque yo tenga que morir, en él confiaré, porque yo sé que soy inocente. Pero defenderé delante de él mis caminos. Él va a ser su propio abogado, va a presentar su propia defensa. En otras palabras, está pidiendo una audiencia ante Dios en este momento, porque sus amigos no le escuchan. Pero su inocencia, su integridad, le hace tener esa fe y ese valor de decir, yo confío en Jehová, confío en que Él es justo. Y si Él es justo,
Cuando yo me presente ante Él, Él va a ver que soy inocente. En el versículo 18 dice, he aquí ahora, yo he preparado mi causa, es decir, yo ya he preparado mi defensa, he preparado mi demanda, todo está preparado, sé que seré justificado. Si en este momento nosotros tuviéramos que presentarnos ante Dios, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Desearíamos, como dicen los profetas, que las montañas nos cubran para no ver a Dios, porque nuestras conciencias nos juzgarían? ¿O tendríamos esa confianza de Job, de decir, yo sé que si me presento ante Dios, como dice el versículo 18, yo sé que seré justificado? En términos comunes, yo sé que seré declarado inocente. Tenemos esa seguridad de que si, como ha enseñado el presidente Ox, no hay mejor forma de prepararse para la segunda venida que estar preparados hoy. Tener esa seguridad de que si en este momento nos llegara la muerte, tenemos esa confianza como Job, de decir, puedo presentarme ante Dios y sé que Él me va a justificar. En Él confiaré porque Él es un Dios justo. Pueden ver nuevamente la tabla. Vamos a pasar al segundo ciclo de diálogos. Elifaz le va a responder, ustedes lo pueden leer, le va a decir que su sabiduría es falsa, todo lo que él ha dicho es falso, que tu actitud demuestra que no quieres reconocer tu pecado, y Job le va a responder nuevamente que son pésimos consoladores. Es decir, ellos son sus amigos, pero en lugar de consolarlos, son pésimos haciendo eso. Dice, mi testigo y defensor está en el cielo. Dios ha permitido que sea entregado al sufrimiento. Y Bildad, en el capítulo 18, otra vez le va a decir, el destino del impío es la ruina y el olvido. Tu destino va a ser que nadie te recuerde. Y aquí quiero dar un poquito de contexto, porque nos vamos a enfocar en Job capítulo 19, que dice, yo sé que mi Redentor vive. Pero necesitamos entender cuál es la acusación de Bildad. Si vamos al capítulo 18 para entender la respuesta de Job, vamos a ver que su amigo le dice, su memoria perecerá de la tierra, es decir, nadie se va a acordar de ti. Segundo, versículo 17, y no tendrá nombre por las calles. Versículo 19 dice, no tendrá progenie ni descendiente en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Su amigo le está diciendo en otras palabras, Job, tú no vas a tener nombre, nadie te va a recordar, no vas a tener tierra, ni vas a tener nada. Cuando pensamos en eso, en esa cultura, Job está pensando en una figura, que lo vimos en el libro de Ruth. Esa figura se le llama el pariente redentor, el redentor, también conocido como el vengador, aquel que busca justicia, que podría ser un familiar cercano. ¿Y por qué está buscando el pariente redentor? Porque el pariente redentor lo que hacía era cuidar la tierra de la persona. Su amigo le dice, no va a tener tierra, lo has perdido todo. Pero Job sabe que tiene que haber un pariente redentor, alguien que le va a recuperar su tierra. Alguien que va a levantar descendencia para él. Su esposa todavía sigue viva. Y él dice, tiene que haber alguien que levante posteridad para mí. Y él dice también, y mi nombre tiene que ser restaurado. Yo no soy inicuo como me está diciendo estos tres amigos. Entonces Job en su mente está pensando en un pariente redentor. Y entendiendo eso, entendiendo que él está pensando en el Goel, no está pensando, uno lee esta escritura y dice, está pensando en el Mesías, está pensando en Cristo, que va a venir en el meridiano de los tiempos. No, Job no está pensando en eso. Él está diciendo, Dios es justo, y como Dios es justo, Él tiene que levantarme un redentor, que redima mi nombre, que redima mi progenie, que redima mi tierra. ¡Qué testimonio de Job! Entendiendo esto, observen cómo leemos el capítulo 19. Dice a su amigo en el versículo 2, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? Y me moleréis con palabras. Son palabras muy dolorosas lo que le está diciendo su amigo. Nada de tierra, nada de ti, ninguna memoria de ti, ni hijos, ni nada. Versículo 14 dice, mis parientes me han fallado, mis conocidos se han olvidado de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tienen por extraño, forastero soy yo ante sus ojos. Es decir, no tengo un pariente, no sé quién va a ser ese pariente. Pero miren cómo, a pesar de que él no ve nada, él no ve solución, él no ve que haya una luz en esta oscuridad que afronta. El sentimiento y la inspiración de Dios le lleva en su corazón a declarar el versículo 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, a quien yo mismo he de ver, lo verán mis ojos, y no los de otro, mi corazón se consume dentro de mí. ¿Qué está diciendo Job? Job dice, yo siento que voy a morir, la muerte ya está llegando, siento y anhelo la muerte. Y Job dice, yo tengo una esperanza, yo sé que si Dios es justo, y si es justo, tiene que levantar un Redentor, y Job espera que sea en su vida, antes de que él muera. Pero si no lo veo antes de que muera, después que me muera, yo sé que va a haber un Redentor para mí, porque Dios es justo. Imagínense lo que siente Job. Job no sabía las doctrinas que conocemos ahora. No sabía del mundo de los espíritus, no conocía de la doctrina del juicio final, de los grados de gloria.
no sabía estas cosas, aún la revelación no se había desarrollado. Estamos en la época de los patriarcas. Nosotros, a diferencia de Job, sí conocemos el nombre de nuestro Goel, de nuestro Redentor. Él es Jesucristo, Él es nuestro Redentor. Nosotros sabemos que toda injusticia, que toda lágrima, que nuestra inocencia será justificada en el último día, que no va a haber nada que Dios no justifique, que no hay dolor, que no hay injusticia y que no hay lágrima que no sea secada por Cristo, nuestro Redentor. Nosotros, conociendo todas estas cosas, la pregunta es, ¿confiamos como Job? Podemos decir como Job, en medio de nuestro dolor, yo sé que mi Redentor vive, y en mi carne o fuera de mi carne, ahora o después de esta vida, después que haya muerto, yo sé que en algún momento Cristo me va a redimir y Cristo me va a declarar inocente y justificado. Y bueno, después de esta conversación, el capítulo 20, que nos introduce al bloque que nos recomienda el manual de Ven, Sígueme, vemos que va a hablar Zofar, que el júbilo de los malvados es breve y que el gozo del impío solo dura un momento. Y de allí, en el versículo 27, 28 dice, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los bienes de su casa serán llevados de allí, serán arrastrados en el día de su furor, que es el día de la justicia. Y al final termina diciendo, esta es la parte que Dios prepara al hombre malvado y la heredad que Dios le señala por su palabra. En otras palabras, le están diciendo a Job que la enfermedad que tiene, que ahora le está conduciendo a la muerte, es producto de su iniquidad y que la prosperidad que tuvo es la prosperidad breve del inicuo. En el capítulo 21, Job hace una refutación a lo que dice su amigo. Le dice el versículo 7, ¿por qué viven los malvados y envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se afianza delante de ellos y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Le hace esta pregunta, ¿por qué entonces prosperan los inicuos? Aquí ya viene la refutación, porque Job dice que hay muchas personas que terminan prosperando, aunque eran inicuos y van al Seol. La justicia que habla su amigo antes de la muerte, esa retribución de justicia de Dios, no se aplica. Versículo 14 dice, los inicuos, hablando de los inicuos, ellos dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. No solamente son inicuos, sienten que Dios no es necesario en sus vidas. Al ver su prosperidad, su tranquilidad, sus casas, su descendencia, dicen, no te necesitamos. Y en el versículo 15 continúa Job diciendo, los inicuos dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Está refutando a su amigo Zofar, diciendo que no es cierto que todos los inicuos sufren antes de que ellos mueran. Hay muchos inicuos que mueren en paz, que van al Seol tranquilamente. Y bueno, nuevamente viene Elifaz y vamos a ver que en este tercer diálogo, que ustedes lo pueden ver en la diapositiva, se va a aumentar un poquito la intensidad de la acusación de los amigos de Job, porque vamos a ver que si antes sus amigos le culpaban a Job de ser inicuo, de ser orgulloso, de ocultar su pecado, de no quererse arrepentir por falta de humildad, ellos les van a decir ahora sus pecados. Y estos pecados son falsedades, van a hablar falso testimonio contra su prójimo, van a inventar pecados a Job, y eso es lo grave. Y estamos en un diálogo donde el autor está expresando una corte terrenal. Ellos son los que están en este caso en la parte acusadora, ya asumiendo el rol del acusador en la corte celestial, o Satanás, del Hasatán, y Job está haciendo el demandado, y él en este caso está presentando su defensa. Él no puede decir me voy a arrepentir, porque él es inocente. Esto no significa que Job haya sido perfecto, sino que bajo el sistema de sacrificios, Job sabía que había cometido errores, sin embargo, él ofrecía sacrificios a Dios y pedía el perdón y recibía el perdón de Dios. Tenía esa relación con el Señor. Y Elifaz aquí le está inventando pecados. Y Job le va a responder en el capítulo 23, ¿quién me diera el saber dónde hallarle? Yo iría hasta su trono. Job le está diciendo a su amigo Elifaz, contestándole, si yo pudiera saber dónde está Dios, yo me voy y me presento ante él, y pido una audiencia ante él. Y dice el versículo 7, allí el justo razonaría con él, con Jehová, y yo escaparía para siempre de mi juez, es decir, de ustedes, de aquellas personas que tratan de juzgarme. Nuevamente Job está trasladando su acusación a los cielos. Él quiere tener una audiencia celestial. Luego ustedes pueden seguir analizando en el cuadro cómo es que responde Bilda. Y Bilda le hace la pregunta, ¿cómo puede justificar el hombre para con Dios? Es decir, ¿cómo alguien se puede declarar inocente ante Dios? Y así terminan, en resumen, estos capítulos. Nos hemos centrado exclusivamente en las conversaciones que más resalta el manual de Ven, Sígueme. Ahora, de los capítulos 32 al 37, ustedes van a notar que comienza a hablar un joven llamado Eliú.
Este joven no es amigo, no es un cuarto amigo como algunos han señalado, no es un amigo. Él mismo se presenta ante ellos y les dice que ha escuchado su conversación y él quiere compartir algo más. Él va a ponerse en una posición, algunos dicen que intermedia, pero cuando se hace una lectura muy cuidadosa es muy similar su postura a la de sus amigos. Él al inicio dice que está enojado contra Job, versículo 2, por cuanto se justificaba su propia alma más que a Dios. Es decir, él sonaba como si Dios fuera injusto. Y eso le enojó mucho a Eliú. Y también dice el versículo 3, se encendió en ira contra sus 3 amigos, los amigos de Job, porque los otros no hallaban qué responder. Eliú no está enojado con estos 3 amigos porque han dicho cosas malas, sino porque no supieron seguir respondiendo o refutar a Job. Y está enojado con Job por la forma en que él hace presentar a Dios, como si él fuera injusto. Así que muchos han considerado, debido al lenguaje que usa el autor, que es muy distinto a lo que acabamos de leer, en hebreo se nota el estilo y las características, muchos han considerado que esta conversación no estaba en la redacción original, sino que se agregó posteriormente. Es decir, en el manuscrito original de Job, esta conversación no estaba, sino que es una inserción que se da después. Por eso que algunos no lo consideran como parte del escrito original de Job. ¿Por qué? Porque si uno quita estos capítulos, se da cuenta que Job termina pidiendo una audiencia ante Dios y nos saltamos hasta el capítulo 38, donde Dios va a hablar a Job. Uno siente que fluye muy bien. Es decir, los capítulos de Eliú se sienten forzados. Ahora, yo les invito a que ustedes puedan leer estos capítulos considerando este marco, esta referencia. Y ustedes van a notar que después que Job pide una audiencia ante Dios, demostrar su inocencia, lo ha hecho muchas veces, lo ha pedido muchas veces, el Señor le va a contestar. Versículo 1 del capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Es decir, ¿quién es ese que me está pidiendo una audiencia? ¿Quién es ese que está señalando en su corazón o que siente en su corazón que bien el sistema está mal o bien Dios es injusto? Obviamente, Job no ha llegado aún a esa conclusión, pero sus sentimientos ambivalentes se reflejan en todas las respuestas que ha dado a sus amigos. Versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. Vamos aquí a notar algo muy curioso, que la pregunta de Job es, ¿por qué yo estoy sufriendo si soy un hombre justo? O esa pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué si me esfuerzo tanto en seguir a Dios y hago lo bueno, por qué estoy sufriendo? El Señor aquí Jehová le va a hablar como juez. Le sigue preguntando y son más de 70 preguntas que Job no va a responder. Y dice el versículo 5, ¿quién dispuso sus medidas? Hablando de la creación y de la tierra misma, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y así le comienza a hacer muchas preguntas el Señor. El capítulo 38 y el capítulo 39, si se dan cuenta y ustedes lo leen, son preguntas que tratan de decir a Job, bueno, si tú quieres una audiencia conmigo, primero respóndeme cada una de estas preguntas. Y como hemos visto, comienza haciendo preguntas desde la creación, luego va a pasar desde los animales y el orden del universo. Muchos han señalado que esta no es solamente una conversación de Dios, no es que solamente Dios está hablando, sino que Job está teniendo una visión, muy similar a la visión que tiene Moisés, por ejemplo en el capítulo 1, que José Smith, bajo la inspiración del Señor, lo traduce y que está en la perla de gran precio. Porque cuando van al capítulo 40 van a notar un lenguaje donde el Señor parece mostrar algo a Job. Y en el capítulo 40, antes de llegar a ese versículo, dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabio contender contra Dios? Cualquier persona diría que no, obviamente. Dice, el que disputa con Dios responda a esto, es decir, Job responda a esto. Todas las preguntas que le he hecho en el capítulo 38 y 39. Y Job lo único que va a decir es, versículo 4, he aquí que yo soy insignificante. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, es decir, callo, soy insignificante. Job ya no sabe qué decir. Dice el versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Me gusta este versículo porque muchas veces nosotros para justificarnos, muchas veces tratamos de condenar a Dios. Y eso es lo que está preguntando Jehová a Job. Job no está diciendo, así de forma directa, que Jehová es injusto. Pero Job está dando a entender en cada una de estas conversaciones que ha tenido con sus amigos que bien el sistema está mal o bien Dios está mal. Pero al final de cuentas, ¿quién gobierna el sistema? Dios. Al final él sería el culpable. Y luego en el versículo 10 al 14, Jehová le va a hacer un reto a Job. Le va a decir, a ver, si tú quieres demostrar
y hablar conmigo, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de gloria y de hermosura. Derrama los torrentes de tu ira y mira todo soberbio y abátelo. Es como si le estuviera diciendo, a ver, si tú me quieres juzgar, ¿por qué no asumes mi función? Por un momento, ¿no? Adórnate de majestad, conviértete en el Dios Todopoderoso, y derrama tu juicio sobre el inicuo y sobre el soberbio. Y luego, en el versículo 12 sigue diciendo, mira todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los malvados en su sitio, porque eso es lo que quiere Job, que todo el inicuo sufra. Porque ha dicho que muchos inicuos terminan yendo en prosperidad y así van al Seol. Entiérralos a todos en el polvo, venda sus rostros en el lugar oculto. Y 14 dice, entonces yo también reconoceré que tu diestra podrá salvarte. Si tú haces esas cosas que tanto me estás juzgando, hazlo tú. Y si tú lo haces, dice Jehová, yo también te reconoceré, yo reconoceré tu poder. Obviamente Job no va a poder hacer eso. Es como si en este momento nos dijera Dios, ¿tú crees que puedes gobernar mejor el mundo que yo? Demuéstramelo. Porque a veces sentimos que en medio del sufrimiento, en medio del caos, Dios no gobierna el mundo como tal. De hecho, eso es uno de los argumentos favoritos de los agnósticos, de los ateos. Y el Señor le está diciendo entonces, Job, si tú lo puedes hacer mejor, hazlo. Vístete de poder, juzga al inicuo, aplica esa justicia de retribución que tú quieres. Y si tú lo haces, yo te voy a reconocer. El mismo Dios, el mismo Jehová. Versículo 15 dice, he aquí, esa palabra he aquí en hebreo significa ve, he aquí ahora el Behemó, al cual yo hice junto contigo. Aquí es interesante, porque hace un momento les comentaba que muchos piensan que esto no es solamente una conversación, sino que también hay una visión, al igual como Moisés. En este versículo le está diciendo, he aquí, es decir, mira a este animal mitológico, al Behemó. Va a mostrar a Job dos animales mitológicos, el Behemó y también el Leviatán. Por eso que muchos dicen, esto no es solamente una conversación, Dios está hablando y a la vez le está mostrando al igual que Moisés. Por eso que Job hace un momento contestó, yo no soy nada, así que tapo mi boca y me callo. No puedo decir nada. Al igual como Moisés, cuando terminó su visión, dice que calló y dijo, ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Esos mismos sentimientos son los que siente Job, porque luego en el capítulo 42, ustedes van a ver que dice, de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Lo cual demuestra que esto era más que una conversación. Yo soy de esa postura que siente que Dios está hablando y Job también está viendo. Es decir, Dios le habla y le va manifestando a Job y Dios va viendo las creaciones. Porque aquí el Señor le está diciendo, mira ahora al Behemó. Y no solamente le va a demostrar al Behemó. Luego en todo el capítulo 41 Dios va a hablar acerca del Leviatán. Muchos han dicho que es muy similar al dragón. ¿Por qué? Dice que sus estornudos dan destellos de luz, de su boca salen llamaradas o chispas de fuego. Dice, su aliento encienden los carbones y de su boca salen llamas. En otras palabras, está diciendo a Job que a pesar de que haya desorden en el mundo, a pesar de que él no entienda su sufrimiento o por qué el justo sufre, aún así hay un orden detrás. Al igual que uno puede decir, ¿para qué existe el Leviatán? Si el Leviatán es un animal de destrucción. Pero Dios dice, no, este es un ser poderoso. Yo gobierno los cielos, él no, yo tengo poder sobre él, y en medio de este caos también hay orden. Y bueno, termina la conversación del Señor con Job, capítulo 42, el último capítulo de este libro de Job. Y vamos a ver que Job respondió a Jehová y dijo, yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es ese que oculta el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Y luego dice en el versículo 5, me gusta, de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento, en polvo y ceniza. Así que Job, después de esta conversación con Dios, experimenta un cambio, un poderoso cambio. Y vamos a sacar algunas conclusiones de estos capítulos. Primero, vamos a cerrar un poquito el capítulo de los amigos. Hemos hablado mucho de cómo debe ser y cómo no debe ser una administración. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado de nosotros caer en estas creencias que tienen sus amigos, en este sistema de retribución inmediato de que un justo debe ser bendecido y un inicuo debe ser castigado. Y muchos actualmente, por ejemplo, enseñan un evangelio o una teología que se llama la teología de la prosperidad. Y esa teología es falsa. El presidente Dallin H. Oaks dijo que hay que tener mucho cuidado con esa teología. Él dijo, quienes creen en lo que se conoce como la teología de la prosperidad padecen del engaño de las riquezas. La posesión de riqueza o grandes ingresos no es una señal del favor divino, ni su ausencia. Es un síntoma de desaprobación celestial. No porque haya una persona fiel en la iglesia que no prospera económicamente o en las riquezas, significa que Dios no es justo.
Porque si traemos a los amigos de Job, creo que ellos creerían lo mismo. Ellos creen en un sistema de retribución. Pero no es así. El presidente nos enseña, el presidente Dallin Achog, nuestro amado profeta, que no es así. No siempre el justo prospera. Y no siempre el inicuo es abatido. Hay muchos inicuos que prosperan, más que los justos. Sin embargo, es porque estamos viendo las cosas desde una perspectiva terrenal. Eso mismo se ve en el Libro de Mormón. Muchos que creen en la teología de la prosperidad dicen, pero en el Libro de Mormón está ese ciclo del orgullo, y cada vez que obedecían, Dios los bendecía con prosperidad. La verdadera prosperidad que describe el Libro de Mormón es la prosperidad de gozar de la presencia de Dios. Es verdad que ellos prosperaban en todas las cosas, pero era porque Dios estaba con ellos. Pero no significa que un justo sí o sí debe prosperar económicamente o en las riquezas. Al igual que hay que tener mucho cuidado, como enseñó el rey Benjamín, de ver a un pobre y nosotros decirlo, él se merece eso, por lo tanto no le voy a ayudar. A veces nos podemos topar con personas necesitadas en las calles de nuestra ciudad. Y el rey Benjamín en el libro de Mosiah dice, tu deber es darle, y lo que él haga, déjalo, porque el Señor va a juzgarle a él. Pero lo que a ti te pide es que tú no apliques justicia, sino que des ayuda al pobre y al necesitado. No podemos negar la ayuda al prójimo diciendo, él se merece o él se trajo esa condenación, porque estamos actuando como juez y no estamos cumpliendo el convenio. El convenio es una relación vertical con Dios y horizontal con el prójimo. No podemos decir que amamos a Dios verdaderamente si no amamos al prójimo. La petición de Job, ¿cuál era? Llévame ante tu juicio para demostrar mi inocencia. Y ahora Jehová se presenta a Dios y él habla como un juez, porque Job estaba pidiendo un juez justo, por eso Dios le habla así. Dios habla en nuestra vida según nuestras circunstancias y según nuestras necesidades. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios consuelo, y en medio de ese consuelo, Dios nos envía su Espíritu. Dios nos va contestando de acuerdo con nuestras necesidades. A veces nos va a responder con amor, con gran misericordia, y otras veces nos va a responder con justicia. Y eso depende mucho de nuestras oraciones y lo que le estamos suplicando. José Smith en la cárcel de Liberty derramó su alma al Señor, y el Señor le contestó. Ustedes pueden leer esa hermosa sección en la cárcel de Liberty. Y así va a suceder en nuestra vida. Dios se adecua a nuestras circunstancias y nos contesta de distintas formas. Quiero recordar un poquito lo que enseñó el profeta José Smith en lecturas sobre la fe o disertaciones sobre la fe. Porque él habla acerca de la fe, que la verdadera fe se debe fundamentar en 3 cosas. Primero, en saber que Dios existe. Segundo, en tener una idea correcta de su carácter, perfecciones y atributos. Y tercero, el conocimiento de que el curso de vida que uno persigue está de acuerdo con su voluntad. Job sabía que Dios existía, claro que sí. Job sabía que su vida iba de acuerdo con la voluntad de Dios, claro que sí. Pero en el segundo punto Job no estaba muy claro. Él se había olvidado del carácter verdadero de Dios. Por eso que al final Job es respondido por el Señor de una forma no como él esperaba. Porque el Señor al final está diciendo, Job, te olvidaste lo más importante, es saber quién soy yo. Yo soy un Dios justo. Tú tienes que confiar en mí. ¿Hay desorden en las creaciones? Claro que sí, hay caos, sí. Pero estas cosas que aparentemente es desorden y caos, enfermedad, pobreza, injusticia, todas estas cosas no creas que escapan a mi poder, están debajo de mi poder, como los animales mitológicos. En medio del caos, Dios sigue gobernando. Pero tú, Job, no debes olvidar quién soy yo. Y esa es una poderosa lección, porque si nosotros queremos afrontar nuestras aflicciones y nuestras pruebas en nuestra vida, va a llegar un momento donde nuestras preguntas, donde la razón tiene un límite. Lo han enseñado grandes filósofos. La razón tiene un límite. La razón natural tiene un límite. Pero va a llegar un momento donde nosotros tenemos que hacer ese salto de fe. Porque recuerden, tenemos que tener una perspectiva eterna. Si tenemos una perspectiva terrenal y vemos que una persona justa muere o que es pobre y así termina, uno puede decir por qué Dios no fue justo. Pero nuestra visión está siendo terrenal. Pero para tener una visión que es una perspectiva eterna, necesitamos la fe. Porque solamente una persona que confía en Dios puede saber en su corazón que hay una vida después de la muerte, que va a haber un juicio y que los justos van a ser bendecidos, con una gloria que no se compara con lo que nos imaginamos, y que el injusto va a ser condenado, o como dice Dr. Nicomenios, limitado, porque condenación es limitación en el progreso. Así que nuevamente les invito a pensar en esto. Si tenemos una perspectiva eterna, tenemos que confiar en Dios. Y eso es lo que le está diciendo a Job. Job, te olvidaste lo más importante. Sabes mi existencia, sabes que eres inocente, pero estás dudando de quién soy yo. Yo soy un Dios justo. Si tú supieras eso, tú confiarías más en mí. Y algún día se va a retribuir todo lo que tú has perdido.
Vamos a ver que el relato de Job termina con una retribución aquí en la tierra, con prosperidad, porque Dios nuevamente le va a dar todas estas cosas. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Olvidamos quién es Dios verdaderamente? Dios es un ser amoroso y Dios es un Dios justo. Cuando Dios venga, y cuando aquellas personas que profesan que Dios es injusto, cuando Él venga y compense a estas personas, estoy seguro que los compensará de forma tan inimaginable que sus críticos y opositores no podrán decir algo en contra de Dios. Serán como Job, se taparán la boca y podrán decir no puedo decir nada más. Porque lo que antes ellos veían bajo una perspectiva terrenal y no una eterna, no va a poder con esa sabiduría. Me encanta porque esto también es un viaje. Muchos han demostrado aquí, muchos han tratado de representar este libro de Job para el templo, porque el templo es un lugar de crecimiento, desde un lugar celestial hasta entrar al lugar celestial. Y aquí nosotros, más allá de esa representación o esa analogía, lo que podemos ver es aquí que Job tenía un conocimiento teórico. Servía a Jehová, era un hombre justo, íntegro, temeroso, pero después dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Ahora Job ya no tiene solamente un conocimiento teórico de Dios, sino un conocimiento real de Dios. Y esto me gusta mucho porque siempre me ha encantado la escritura que está en Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, la palabra conocer en griego es ginosko, y no es un conocimiento teórico, es un conocimiento relacional. Todo aquel que quiere heredar la vida eterna tiene que pasar lo mismo que pasó Job. Tiene que pasar de un conocimiento de oídas teórico a un conocimiento relacional, a un conocimiento donde siente el amor de Dios. Eso es vida eterna. Si una persona solamente se satisface con un conocimiento teórico de Dios, no va a poder afrontar las pruebas, ni va a poder mantenerse en la senda de los convenios como debería. Y esa es la vida eterna para mí. La vida eterna es más que acumular información sobre Dios, o más de un conocimiento teórico. La vida eterna es tener un conocimiento real con Dios, una relación real, porque convenio es relación. Es hacer convenios con Dios. Y es al final decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te conocí antes de una forma distinta, pero ahora te conozco de una forma muy real. Y eso para mí es la verdadera teología. La verdadera teología no debe ser estudiar a Dios como algo más en un laboratorio, sino es buscar a Dios, servirle a Él y hacer convenio con Él. Cuando las personas hablan del mal natural es aquel mal que no controlamos, como la enfermedad, como la muerte, como los terremotos. No sé, cualquier evento que viene y que destruye al ser humano. Ese es el mal natural. El mal moral tiene que ver con nuestras elecciones. Pero cuando uno entiende que la materia está desordenada, que la materia que vivimos es imperfecta, que es caída, y que algún día Dios lo va a perfeccionar, que este mundo celestial se va a transformar en el milenio y luego va a ser celestializado, uno dice, qué hermoso es saber la doctrina restaurada, porque nos da una visión más allá de nuestros hermanos cristianos. Y ahora yo me pregunto, aún sabiendo estas cosas, ¿podemos decir como Job, yo voy a confiar en ti, yo sé que mi Redentor vive, ahora te conozco? No hay que olvidarnos cómo es Dios. Si algo podemos aprender de estos capítulos es que todo sufrimiento, toda adversidad, pueden ser afrontadas con éxito solamente si nosotros tenemos fe en Dios, solamente si nosotros confiamos en Él y si nunca nos olvidamos quién es en verdad Él. Que dice el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento y en polvo y ceniza. Primero voy aquí a mencionar que esta palabra me aborrezco es una palabra difícil para traducir. En otras versiones dice el versículo 6, por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, aquí Job se está retractando, está diciendo yo te traje mi caso y ahora la retiro de tu corte. Si antes quería demandar ante tu corte, ahora quito mi demanda. La palabra exacta es me retracto y luego dice me arrepiento, pero aquí quiero señalar algo. Job no se está arrepintiendo en un sentido moral. La palabra hebrea que se usa aquí no es la otra palabra hebrea que se usa cuando se refiere a un pecado. Por ejemplo, hemos visto que en Reyes, en Crónicas, el pueblo se arrepentía de sus pecados. Pero ahí se emplea otra palabra. Aquí la palabra me arrepiento significa más cambiar de opinión, cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque si decimos que Job se está arrepintiendo, entonces le daríamos la razón a sus amigos. Que Job tenía pecados que tenía que arrepentirse. Y aquí Job no se está arrepintiendo moralmente, es decir, en el sentido de que él ha pecado. Él se está arrepintiendo de los sentimientos que había sentido con respecto a Dios. Él está cambiando de parecer porque dice, yo antes sentía que el sistema estaba mal o que Dios no era un Dios justo. No quería creer eso, pero ahora dice, retiro mi caso. Todo esto está expresado en términos judiciales. Se arrepiente de haber presentado sus argumentos ante la corte celestial. Cuando uno lee en su contexto y nota distintas palabras en el hebreo para arrepentirse, uno entiende mejor este contexto judicial.
Por eso que luego el capítulo termina, este capítulo 42 termina diciendo lo siguiente: mira, se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios está hablando de su corazón, de sus conclusiones. Job nunca llegó a la conclusión de que Dios fuera injusto. Tenía dudas, sí, pero nunca dijo que Dios fuera injusto. Se arrepiente y cambia de parecer de haber traído eso en la corte, porque luego se da cuenta que todo lo que había creído no era verdadero. Hay una razón detrás, no sabe cuál, pero hay una razón detrás de su sufrimiento y él sabe que Dios es justo. Eso ya cambió. Por eso le dice ahora el Señor: tienen ahora ustedes que pedir a Job que les perdone y que él haga sacrificios por ustedes. Y si Job hace eso, yo les voy a perdonar. Y así sucede. Y en el versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando éste hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido dadas a Job. Dios bendice la fidelidad de este hombre justo. Dios recompensa al fiel por su obediencia y por su fe. Job recibe el doble de lo que había perdido, el doble, recibe 10 hijos más. Uno puede decir, pero no es el doble, no era 20, sí, pero para el Señor los hijos que ha perdido siguen siendo sus hijos en una perspectiva eterna. Y también todo lo demás, en propiedades, en posesiones, Dios le da el doble aquí en la vida terrenal. Versículo 12 dice: y bendijo Jehová los postreros días de Job más que los primeros, y vivió 140 años. Y dice que vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a sus nietos, bisnietos, hasta la 4ª generación. Así termina Job. Quiero leer algunas citas del Elder Renglund que me encantan. Dice: Dios sabe que una parte vital de nuestra experiencia terrenal es no saberlo todo. Confiar en Él nos permite progresar para llegar a ser semejantes a Él. Nuevamente repito, hay un límite para la razón. Los grandes filósofos han reconocido eso. La razón tiene un límite. Cuando nosotros queremos explicar todas las cosas que nos suceden, como el sufrimiento, que es un problema muy fundamental de nuestra existencia, va a haber un límite. Y luego nosotros tenemos que ir al campo de la fe, tenemos que dar ese salto de fe. Porque para que Dios sea justo tenemos que abrir una visión eterna, y para tener una visión eterna, algo que no podemos ver, algo que no podemos comprobar, tenemos nosotros que tener fe y confiar en Dios. Tenemos que orar y tener esa revelación interna. El Elder Renglund también enseñó lo siguiente: todo pecado causa sufrimiento, pero no todo sufrimiento es causado por el pecado. Esa sería la respuesta que el Elder Renglund les daría a los amigos de Job. No todos los sufrimientos que ustedes ven es causado por el pecado. Hay muchas razones detrás. Está la pedagogía divina, está porque Dios quiere purificarnos, está porque Dios quiere santificarnos, está el hecho de que la vida terrenal es una prueba como tal. Eso es algo que restaura Doctrina y Convenios. Y la perla de gran precio: vinimos aquí para ser probados. Un examen no es examen si no hay dificultad en ella. La vida terrenal tiene que tener aflicción, tiene que tener adversidad. Y la vida terrenal está para llegar a ser como Él. Por lo tanto, para llegar a ser como Él, uno tiene que padecer ciertas aflicciones. Ahora, la adversidad de la persona A no puede ser igual a la persona B, porque Dios nos conoce tanto. Y allí entra lo hermoso de la vida preterrenal. Dios nos conoce tanto que Él sabe qué necesita A, o qué necesita, por ejemplo, José para llegar a ser como Él, y qué necesita María para llegar a ser como Él. Por eso que en las tentaciones, las circunstancias donde nacemos y las aflicciones que tenemos son distintas, porque todos están diseñados de tal forma tan minuciosa. El plan de Dios es tan complejo que Dios sabe lo que necesita cada uno de sus hijos, y Dios lo ha colocado en determinado lugar para que ellos sean probados en tales cosas. Espero, hermanos y hermanas, que este hermoso libro y este poderoso libro les haya ayudado mucho. Les invito a que ustedes lo lean, que lo analicen y que no se olviden que nosotros debemos buscar, como Job, algún día poder tener un conocimiento real con Dios y decir: ahora no solamente he oído de ti en la iglesia, en los salones, en los discursos, sino que ahora sé que realmente existes, ahora te he visto, y que aunque no pueda contestar todas las cosas en esta vida terrenal, yo sé que en la eternidad sí la voy a poder entender y seré compensado si es que he sido fiel a ti. Así que, hermanos, gracias por esta clase. Compartan este video con las personas que ustedes sienten que pueda ayudar este video. Y les esperamos en la siguiente clase. Va a ser una lección muy poderosa del libro de Salmos. Y nos vemos la siguiente semana. Reciban un saludo de mi esposa y de mis hijos. Bye bye.